Desde 2008 la violencia explotó en México de manera brutal. Y entonces nosotros que hacemos investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, decidimos emprender un estudio. En lugar de buscar solo explicaciones a la violencia, de decir, bueno, ¿por qué ocurre? Nosotros quisimos ir más allá y tratar de encontrar aquellos casos en que ha tenido éxito el Estado, la sociedad, en enfrentar el problema de la violencia. Por eso fue que nos propusimos estudiar, difícil de encontrar, desde luego, 3 casos exitosos de reducción de la violencia. Estamos comparando Ciudad Juárez de México, en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, Medellín, aquí en Colombia, y Río de Janeiro. Estas 2 ciudades han sido tipificadas tristemente como ciudades paradigmáticas de la violencia. Por eso las seleccioné. Pero también porque han tenido éxito en las acciones del Estado y la sociedad para enfrentar el problema de la violencia. Entonces, estamos estudiando el problema y para eso vamos a ofrecerles algunos datos de lo que está ocurriendo en México. Porque de repente ustedes pensarán que no hay problemas de violencia, como lo afirma el gobierno mexicano, porque el homicidio se ha reducido en los últimos años. Pero lo que no nos dicen es de que en 2007 el promedio de homicidios por cada 100,000 habitantes era aproximadamente 8 por cada 100,000 habitantes. Se toman los homicidios como medidor de la violencia por tomar una medida más confiable. Y este índice, no nos dicen, se triplicó entre 2008 y 2014. Creció hasta 27, que es el promedio, la tasa nacional de homicidios por cada 100,000 habitantes. Pues es muy grave, pero además el promedio cuando está hecho de manera general y hay lugares que tienen poca violencia y hay otros lugares que tienen mucha violencia, pues nos está mintiendo un poco, porque hay ciudades como la propia Ciudad Juárez que escogimos, ¿verdad? Y varias otras ciudades de México que viven problemas de violencia muy grandes. Ahí tenemos varias ciudades, cualquiera pensaría que en esta región donde nació por ahí el Chapo, recientemente reaprendido, se le conoce como el Triángulo Dorado del narcotráfico, que está en las fronteras de Durango, Chihuahua y Sinaloa. Bueno, pues Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa, no tiene, aunque ustedes pudieran pensar que hay gran cantidad de violencia, porque la violencia se asocia al narcotráfico frecuentemente, no tiene la tasa más alta de homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Sí? La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Culiacán, Sinaloa, en 2014, es de 30 por cada 100,000 habitantes. Entonces no es la tasa más alta. Indudablemente, en 2007, Sinaloa y Culiacán tenían la tasa de homicidios más alta y se duplicó inclusive esa tasa, pero no es la más alta. ¿Sí? Como ustedes ven, está cerca del promedio nacional de 27 por cada 100,000 habitantes. Hay ciudades en México, y eso es lo que yo quiero destacar, que la violencia se vive y se instala de manera diferenciada. Es claro que en la frontera norte, en toda la frontera norte, si nosotros obtenemos las tasas de violencia medidas por las tasas de homicidios, vamos a encontrar que es superior al promedio nacional. Pero sorpréndanse, la tasa más alta de homicidios por cada 100,000 habitantes en este momento en México se encuentra en Acapulco, en el estado de Guerrero, en el departamento de Guerrero para ustedes, en su forma de su sistema político. Entonces, Acapulco está a 1 hora de Iguala, Guerrero, que fue donde ocurrió esta tragedia de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Bueno, está a 1 hora por carretera, 1 hora y media quizás. Entonces, hay ciudades, casi varias ciudades de México, contra lo que podamos pensar, no son las más pobres de México, porque frecuentemente se dice que la pobreza es causal de la violencia, y no es necesariamente cierto eso. Indiscutiblemente que la falta de oportunidades para los jóvenes influye para que esto ocurra. Pero miren, cuando decimos que la mayor preocupación para los mexicanos es la violencia, lo pusieron por encima de la pobreza, lo pusieron por encima del desempleo y lo pusieron por encima de la corrupción, que vaya que tenemos problemas de corrupción en México. Y esta corrupción se asocia inclusive también a problemas de violencia. Entonces hay varias ciudades, yo les podría mencionar que las más recientes, que crecieron más, Tamaulipas es una de las más recientes que ha crecido y también está en la frontera con Estados Unidos.
¿sí? Coahuila, Torreón, Monterrey, una ciudad de vanguardia, vamos a pensar como Medellín, y ha tenido problemas críticos de violencia. Entonces, lo que quiero destacar aquí en esta primera parte, voy a tener dos partes más de que hablarles, es que la violencia se ha manifestado en Monterrey, en Torreón, en Cuernavaca, donde yo vengo. Cuernavaca ha ocupado el primer lugar nacional en secuestros y su ciudad vecina, algo así como aquí cerquita, Río Negro o menos, el primer lugar en extorsión. Y otra ciudad vecina más cerquita, como Bello, quizás, de aquí de Medellín, primer lugar nacional en violación. Entonces, bueno, lo que quiero decirles es que la violencia se manifiesta de manera diferenciada. Y la solución que quiso plantear el gobierno federal, porque les digo que yo quiero ver en esta investigación qué hacemos frente a la violencia, qué hace el Estado, qué hace la sociedad para enfrentar el problema. No quiero solo una explicación de las causales de la violencia, quiero entender qué hace el Estado, el gobierno, los gobiernos locales en particular, para enfrentar este problema. Por eso es que escogí Ciudad Juárez, porque no solo es paradigmática de la violencia, también es paradigmática de lo que hicieron para enfrentar la violencia. Entonces, lo mismo con Medellín, ¿sí? Por ahí tenemos el libro de Gerard Martin, ¿verdad?, que nos dice tragedia y resurrección. Así lo puso el señor Martin, un excelente trabajo de investigación en Medellín y que yo desde luego estoy ocupando. En fin, pero yo quiero estudiar el problema de la violencia además como un conjunto de redes, porque no se trata de atrapar al capo más importante y mitificar que la organización de ellos es muy eficaz y este señor es muy inteligente y demás. No ocurre así. Lo vimos en la entrevista que le hizo el señor Champagne, que vaya errorzazo del señor Champagne, ¿verdad? No le alcanza la fama, quiere más. Pero encontramos una persona muy limitada. Y entonces no es eso lo que sostiene al narcotráfico y al crimen organizado, sino una red de delincuencia organizada. Y en esa red, desafortunadamente, está probado. No crean ustedes que yo estoy diciendo aquí algo que luzca demasiado radical, demasiado audaz. No, desgraciadamente el Estado está implicado en complicidad o en omisión de no perseguir a los delincuentes. Se benefician, desde luego. Así ha ocurrido históricamente en México, en Sinaloa, en todo el país, ¿verdad? Así ha ocurrido. Y por eso mi enfoque es estudiarlo como una red de delincuencia organizada y no simplemente por el gran capo y la gran organización. Porque eso es un mito que creamos a partir del poder que nos insistimos en reverenciar, ¿verdad? Porque es poderoso, ¿verdad? Alguien. Y entonces, bueno, quiero comentarles en una tercera parte de los casos exitosos de reducción de la violencia. Escogí el municipio de Cherán, un municipio indígena de no más de 20,000 habitantes en Michoacán, porque no es tan conocido en cuanto a violencia y sin embargo vivió niveles de violencia avasalladores. Y ya saben, cuando vivimos en la cotidianidad un espacio de 20,000 habitantes, pues claro, casi que el vecino, mi amigo, mi pariente fue el que sufrió, fue víctima de un homicidio, de un secuestro, de extorsión, etc. La delincuencia organizada se fue sobre los bosques de este municipio. Redujo los bosques de 27,000 hectáreas a 7,000 hectáreas. ¿Y saben qué hizo la gente? Hizo la gente algo que no es recomendable en ningún caso, porque ustedes tienen experiencia de eso. Se organizaron para defenderse a sí mismos, como autodefensas, ¿sí? Y ustedes saben el gran peligro que hay con eso de las autodefensas, ustedes los han vivido, porque se convierten en organismos paramilitares, desde luego fuera de la ley. Pero lo interesante de estos indígenas del pueblo de Cherán, en Michoacán, que se ubica por ahí entre la capital del país y Jalisco, por ahí en medio de ellos, como a unas 3,5 horas, 4 horas del Distrito Federal. Bueno, ¿saben qué hicieron? Algo muy interesante. Construyeron un proyecto político. No solamente se dedicaron a protestar. La protesta no es suficiente para enfrentar la delincuencia organizada con la fuerza y los métodos violentos tan radicales que utilizan. Construyeron un proyecto político, se organizaron, se decidieron a no sostener más esa situación y metieron sendas controversias constitucionales ante el Congreso del Estado de Michoacán y ante la Suprema Corte de Justicia del país y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocido comúnmente en México como el TRIF. Querían elegirse ellos mismos y quisieron hacer desaparecer a los partidos políticos, porque ellos decían, como ocurre en muchos lados, en Perú, ha ocurrido aquí, ocurre en México, había complicidad entre el alcalde, que veía la alcaldía como un negocio familiar, según palabras de ellos, ¿verdad?
y la policía municipal. Ellos protegían a la delincuencia. Y por eso pasaban, dicen, 300 o 400 carros diarios cargados de madera. Y claro, imagínense ustedes, seguramente había complicidad de empresarios. Empresarios también que finalmente ellos lograron la aceptación de su proyecto político y hoy son gobierno. Y finalmente, para terminar, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez fue una pena nacional y una pena mundial. Hubo muchos feminicidios, hubo muchos jóvenes asesinados, aquella de 2010 del barrio de Salvarcar, donde murieron 18 jóvenes acribillados que estaban en una fiesta, por error, como ocurre frecuentemente con los delincuentes que van y ametrallan a esa gente. Bueno, tuvo que ir hasta el presidente de la República de México, pero cometió un error grandísimo. Dijo que eran pandilleros y casi decía que se lo merecían, por andar metidos en esos negocios. Una madre de familia le reclamó y le dijo que no era bienvenido. Ante la sorpresa de la gente ahí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y que sus hijos estudiaban en la prepa, en la universidad y trabajaban. Entonces no podían ser pandilleros. Finalmente, el gobierno federal invirtió mucho, la sociedad participó mucho en los famosos mesas de seguridad de Todos Somos Juárez e invirtieron mucho dinero. Pero déjenme decirles que la participación de la sociedad, con lo que uno románticamente pudiera creer que ellos cambiaron la situación, no fue así. La verdad es que sus logros fueron indirectos, fue en una alianza con el gobierno del Estado. Y esos son los casos que les quería presentar y que voy a revisar y que estoy trabajando ahora, buscando entender cómo es que podemos también actuar como gobiernos locales y gobiernos nacionales para detener la violencia y también cómo puede participar la sociedad en esto, recordando que la fuerza de la violencia es muy grande y no podemos enfrentarla de manera como mártires, ni como víctimas, ni como héroes.